En el silencio. A cualquiera que se sienta en una soledad total, hay algo que me gustaría decir: no estamos solos, ellos se encuentran mucho más cerca de lo que podemos imaginar. En los años 80, era un joven lo bastante solitario. Por alguna razón, era una persona muy retraída, y tanto era así, que se me diagnosticó con lo que se conoce como fobia social. A la gente que no la padece le resulta fácil saludar a personas en la calle o pedir un pequeño favor a un desconocido. Pero, sin embargo, para nosotros quienes la tenemos, representa un enorme esfuerzo participar en cualquier plática o abrirnos a conocer a gente nueva, pues nos resulta de lo más agobiante a la vez que agotador. Supongo que no me agradaba el contacto con otros por el hecho de sentirme presa de los juicios o incapaz de encajar. Cayéndome como anillo al dedo, por aquella época se pusieron de moda los tableros de la Ouija. Seguramente habrá quienes aún logren recordar esos tiempos en los cuales incluso se llegaban a vender entre las tiendas y farmacias cercanas, como si de un juego de mesa ordinario se tratara. En esos tiempos, encontrarse con un tablero de la Ouija era como lo que hoy es la lotería o las serpientes y escaleras. Una tarde, mientras volvía de haber estado en la preparatoria, me surgió la idea de conseguirme mi propio tablero para averiguar si al menos era capaz de agradarle a los muertos con los que, supuestamente, uno se podía comunicar. La tradición de la Ouija se remontaba por allá de los años 1800, siendo sus empleos más viejos los de antiguos espiritistas y médiums que aseguraban poderse comunicar con los difuntos. En una tienda cualquiera, pude obtener mi propia tabla de la Ouija. Ahora, lo único que me hacía falta era encontrar el tiempo y el espacio para ponerla a prueba. Al llegar a la casa, me di cuenta de que aquello no iba a ser una complicación para mí, pues mis padres a diario se iban a trabajar y no regresaban hasta que ya casi era de noche. Esa misma tarde, al darme cuenta de que la casa se hallaba sola, me apresuré a llevar aquel juego paranormal al escritorio de mi cuarto. En el silencio de la soledad prendí una veladora, para darle un toque mucho más misterioso. Tan solitario y sin supervisión, como ya era de costumbre, me dispuse a jugar solo. Mientras aguardaba a que algo anormal me sucediera, descubrí que me generaba menos temor el tratar de comunicarme con los muertos que el hecho de sostener una charla frente a un grupo variado de seres vivos. Cerca de 20 minutos, estuve sujetando la pieza que señalaba las respuestas sin que nada sucediera. Parecía que ni siquiera a los muertos les parecía lo bastante interesante como para quererse comunicar conmigo. Y haciendo el ridículo conmigo mismo, me puse a hablar con el tablero, como si de un objeto consciente se tratara. Le dije que solo estaba en busca de compañía, una que no me hiciera sentir mal o como alguien anormal. Después de decir eso, escuché como si desde afuera de mi cuarto alguien hubiese tratado de girar la perilla de la puerta. Y por extraño que parezca, aquello no me provocó ni siquiera un poco de temor. Pues, más que estar atemorizado, tuve mucha curiosidad por ver qué ocurría, claro, si es que algo en esa casa ocurría. Segundos después, el aburrimiento continuó, pues, desde ese extraño evento, no volvió a suceder nada más. Decepcionado, tomé ese tablero de la Ouija y lo llevé al contenedor de basura que teníamos afuera de la casa. Recién lo tiré, volví adentro para prepararme de comer. Entonces, algo nuevo por fin sucedió. Sin mucha explicación, alrededor de donde estaba comenzó a oler mucho a un perfume de mujer. No era un aroma habitual de percibir, y sin embargo, me pareció lo bastante familiar. No había nadie más en la casa, seguía completamente solo. Pasados los minutos, aquel aroma se intensificó tanto que, de forma obsesiva, me puse a buscar por toda la casa cuál era el causante. Pero, de esta búsqueda no tuve ninguna respuesta. Ese perfume femenino me perseguía, como si alguien caminara detrás de mis pasos. Ese peculiar aroma no desapareció, hasta el momento en que mis padres llegaron a la casa.
Y sin obsesionarme tanto con el tema, esa noche me fui a dormir aún sin tener miedo. Me parecía que todo lo que se comentaba en torno al juego de la Ouija no eran más que absurdos alardeos. Sin embargo, aquella forma de pensar se vio cambiada drásticamente a la mañana siguiente. Una vez que apagué mi alarma y salí de la cama, descubrí que ese mismo tablero que había tirado a la basura en la noche anterior estaba colocado sobre mi escritorio. Y siendo una persona sin un solo amigo o hermano en el mundo, supe que nadie que estuviese vivo se hubiese tomado la molestia de llevarlo hasta mi cuarto para tratar de espantarme. En el caso de mis padres, por la forma de ser tan estricta y amargada de ambos, resultaba imposible imaginar que se dedicaran a jugarme esa clase de bromas. De no ser por mi hora de entrada a clases, me hubiese quedado a jugar por un buen rato, mas era un joven muy cumplido en los estudios, y no me quise permitir un solo 5 por culpa de una tonta tabla con el alfabeto. Más tarde, recién volví de las clases, antes que hacer cualquier otra cosa, subí a mi cuarto y cerré las cortinas para tratar de volver a llamar a las almas difuntas. «Hola, mi nombre es Fabián», pronuncié en voz alta. Entonces, por primera vez, el triángulo sobre el tablero se empezó a mover. «Hola, ¿cómo estás?», me respondió aquello que moraba del otro lado. Por fin, sentí que lo que estaba haciendo me transmitía un enorme sobresalto. Por el hecho de jugar en soledad, era imposible que el tablero estuviese siendo manipulado por algo que no fuese un alma en pena o un ser externo a mi plano. Más sorprendido que aterrado con lo que estaba sucediendo, le respondí a ese fantasma que en realidad me sentía emocionado por haber descubierto que existía algo más allá de la muerte. El triángulo se continuó moviendo, y el alma con la que me comunicaba explicó: «Créeme, no es nada lindo continuar aquí». Y lleno de curiosidad, le pregunté si podía conocer cuál era su nombre, a lo que me respondieron con una negativa. Así que, en vista de que no podía saber su nombre, le pregunté si al menos podía saber si estaba hablando con un hombre o una mujer. Pero, el fantasma presente en la habitación me dijo que era una chica de no más de 15 años. En un punto, me percaté de que era yo quien hacía todas las preguntas y ella se comunicaba conmigo como si ya llevara algo de tiempo conociéndome. Nuestra primera plática duró menos de 30 minutos, pues hice una pregunta que mi nueva amiga le molestó que le hiciera. Tomando en cuenta que estaba teniendo contacto con una muerta, no pude contener la curiosidad que me generaba el saber en qué forma había fallecido, así que se lo pregunté. Aunque no existía una forma en que la pudiera ver o escuchar, percibí dentro de ese largo silencio que la pregunta le había molestado. Cuando por fin me quiso contestar, únicamente me pidió que les preguntara a mis padres sobre el pasado de nuestra casa, y sin dejarme oportunidad a despedirme, se marchó, o si no se marchó, al menos sí decidió dejarme de hablar. Tal y como ella me lo aconsejó, apenas tuve la oportunidad, le pregunté a mis padres si conocían acerca del pasado de la casa. Actuando un tanto a la defensiva, los dos me dijeron que no tenían idea, y que la casa estuvo décadas vacía, hasta que nos mudamos a ella cuando yo era un bebé de meses. A pesar de lo ordinaria que fue la pregunta, pude notar un extraño disgusto en ambos desde que se me ocurrió hacerla. Después de la comida, escuchamos cómo en la parte de arriba se azotaron las puertas de nuestros cuartos al mismo tiempo. Papá y mamá se espantaron. Por otra parte, yo supuse que había sido mi nueva amiga quien las azotó, así que volví a subir y me dirigí por segunda ocasión en el día a mi tablero de la Ouija. Aquella noche, aunque ella no me permitió conocer su nombre, me dejó conocer otros aspectos importantes acerca de su persona. Me habló de la música que antes le gustaban, las actividades que le llamaban la atención e inclusive cuál era la comida que más disfrutaba. Y fue entonces que descubrí que ambos compartíamos muchas cosas en común. Resultaba extraño, pero en poco tiempo se ganó mi empatía, así como mi confianza.
Después de que le hablara entre susurros acerca de mis problemas para interactuar con otros, le pregunté si existía alguna otra manera en que la pudiera verse manifestar. Entonces, me sugirió que utilizara mi cámara instantánea y sacara algunas fotos. Y a pesar de lo inusual que estaba haciendo todo, no dudé ni un solo segundo de hacerlo, pues me estaba sintiendo cómodo, incluso con la conciencia de que me hallaba platicando con un alma en pena. Así como ella me lo pidió, tomé cerca de 4 fotos. Y mientras que estas tomaban claridad, no parecía haber nada anormal en ellas, hasta que, por fin, se mostraron las imágenes con claridad. Con un fuerte dolor de estómago, descubrí que, hasta el fondo de mi cuarto se podía apreciar aquel fantasma. Ella se podía distinguir como una mujer cadavérica, con una piel tan blanca como las hojas de cualquier libreta. A la hora de enfocar más la vista para ver las fotos de cerca, noté que su cara parecía tener cortadas y su expresión era la de alguien que hasta la fecha se encontraba sufriendo. No podía creer que tenía en fotografías la aparición de un fantasma de verdad. Y mientras continuaba revisando las fotografías a detalle, sentí como algo tiró de mi cabello. Aquello me hizo dar un gran brinco en la silla y sentir como si del terror me fuese a desmayar. Por primera vez en demasiados años, estaba sintiendo algo diferente a la tristeza y la apatía, eran el miedo y curiosidad apoderándose de mí. Y aunque quise continuar con la comunicación, ya no volví a recibir ninguna clase de respuesta, por lo que supuse que de nuevo se había ido. En toda esa madrugada, mientras intentaba dormir, llegué a escuchar cómo las puertas de cada cuarto se abrían y cerraban con fuerza. El ruido que hacían al azotarse era tan fuerte que no podía creer que a mis padres ni siquiera los despertara. Cuando el ruido de las puertas azotándose se volvió más repetitivo y molesto para mí, pensé que se trataba de esa extraña mujer difunta a la que apenas estaba conociendo. Y como si se tratara de un llamado, procedí a encender una vela en el escritorio y a sujetar otra vez el triángulo de la ouija. ¿Hay algo que quieras decir?, pregunté. Entonces, de letra en letra, me hizo entender que estaba lista para decirme en qué forma había perdido la vida. Sin embargo, antes de hacerlo me dio una advertencia, y fue la siguiente: apenas sepas más sobre mi muerte, más cambios verás en tu vida. Aunque me pareció una advertencia digna de darle importancia, terminé aceptando, importándome muy poco lo que fuese a pasar. Dicho esto, el triángulo se comenzó a arrastrar con fuerza por sobre la tabla hasta terminar de formar la frase: mis padres lo hicieron. Saber esto hizo que se me helara todo el cuerpo. ¿Por qué lo hicieron?, pregunté. ¿Qué clase de padres acaban con la vida de una hija? Y en respuesta, ella solo dijo que el mundo estaba plagado de personas enfermas. El tema ya no tuvo más desarrollo, pero lo que recién me había revelado me pareció de mucho valor como para entender parte de su situación. Mientras más me dejaba saber de ella, más quería saber sobre el pasado de nuestra casa. Imaginaba que había sido habitada por unos psicópatas y tal vez mis padres la adquirieron a bajo costo por esto mismo. Al preguntar de nueva cuenta sobre el pasado de la casa, mis padres se volvieron a molestar tanto, como si de un insulto hacia ellos se hubiera tratado. Aquella me seguía pareciendo una reacción no bastante exagerada para alguien que solo quería conocer la historia sobre qué ocurrió antes de nuestra llegada. El hecho de que ellos no quisieran hablar de eso e insistieran con que no existía nada por contar, más me hacía creer que en realidad tenían mucho por decir. Ahora, inclusive si estaba en clases, no dejaba de pensar en mi nueva amiga del más allá, mientras me seguía preguntando cosas en torno a su muerte. En una de esas noches de más preguntas y respuestas, se me ocurrió preguntarle si era posible que la soñara, ya que antes escuché que los muertos también se podían manifestar entre sueños. Como respuesta me dijo que sí, aunque aclarándome que no sería para nada agradable. De igual manera, acepté el costo a pagar.
Dejando la vela del escritorio encendida, me fui a acostar y me obligué a dejar de pensar para poder alcanzar el estado de sueño que se necesitaba. Entonces, antes de caer profundamente en el sueño, sentí como si una parte del aliento me fuera arrancado. Luego de la desagradable sensación, me adentré al sueño que estuve esperando. Y allí estaba ella, parada frente a mí. Su rostro lucía igual de lastimado que antes. Ahora, al poder verle la ropa, noté que la traía manchada desde adentro. ¿Con qué te hicieron eso?, le pregunté, experimentando una clase de sueño consciente. Ella no me dijo nada, solo se limitó a señalar los cuchillos de la cocina. Sentí mucha tristeza por ella. En el sueño, nos encontrábamos adentro de mi casa. De la cocina, la chica se puso a caminar hacia las habitaciones de arriba, así que la seguí. Y conforme más avanzábamos, el piso se comenzaba a ver más y más manchado de rojo. Al poco tiempo, llegamos a mi cuarto. Adentro estaba una pareja bastante extraña. Pensé que se trataba de sus padres. A ninguno de ellos se les podía distinguir la forma del rostro, pues sus caras únicamente se veían como manchones blancos. ¿Por qué no puedo verles las caras? ¿Acaso tratas de protegerlos?, le cuestioné, un tanto molesto. Antes de que pudiera brindarme una respuesta, ambos señores sin forma en el rostro levantaron un cuerpo de la cama. Era el cuerpo de ella, herido y ya estando muerta. Está bien, creo que ahora quisiera despertar, le dije, llenándome de terror. Y a pesar de lo indispuesto que me sentía a seguir mirando, la pesadilla no llegó a su final, hasta que vi a esos señores arrastrar el cuerpo por las escaleras, llevándolo hasta la puerta y de la puerta al patio de la casa. En ese punto, el sueño llegó a su final. Aún estando despierto, el terror no me dejó moverme de la cama por un buen tiempo. A la mañana siguiente, como no tenía clases, decidí empezar a comunicarme con la Ouija desde más temprano. Aquel día, le pregunté a mi amiga si podía continuar sabiendo más acerca de su pasado, utilizando de nuevo el recurso de los sueños, a lo que ella me contestó con un sí. Y sin darme cuenta, mi madre ya llevaba algo de tiempo mirándome desde la entrada del cuarto. Siendo una persona tan creyente en las supersticiones, se mostró por completo en desacuerdo, además que molesta. Tuvimos una pequeña discusión por eso. Ella me ordenó que le entregara el tablero. Mientras tanto, yo trataba de convencerla de que solo se trataba de un inofensivo tablero para pasar el tiempo. Al final, ella consiguió arrebatármela, para después romperla y echarla directo hacia la basura. Y para no hacer que el problema siguiera creciendo, no protesté más. Sin embargo, al pasar de un par de horas salí a una farmacia cercana para conseguirme otra como esa. Esta ya solo la utilizaría por las noches, mientras que ellos se encontraran dormidos. En cuanto a los eventos paranormales, estos siguieron incrementando. Ahora aquel perfume de mujer se percibía por distintas partes de la casa y mis padres parecían notarlo con mucho desagrado y confusión. Al dar la noche, le pedí a la chica sin nombre que me permitiera conocer más pistas a través de otro sueño. Repitiendo lo mismo que en la noche anterior, llegué de nuevo a ese estado consciente entre el sueño. Pero esta vez, ella me llevó al comedor, solo para escuchar una conversación que estaban teniendo sus padres. A ninguno de los dos se les podían distinguir los rostros aún. Entre los dos, parecía que se estaban poniendo de acuerdo para enterrar el cuerpo de su hija. Y por lo que entendí de aquella plática que estaban teniendo, ambos se habían vuelto completamente locos luego de escuchar a un conjunto de voces en la casa que les ordenaron sacrificar a la joven, con tal de nunca más volverlas a escuchar. Después de saber que los motivos de su homicidio resultaron ser tan absurdos e injustificables como eso, no pude evitar llorar en mi sueño, por lo lamentable y tormentosa de la situación. De pronto, la joven me dijo que ya era momento de que la sesión terminara, mas me quise aferrar a quedarme hasta el final. ¿Puedo saber tu nombre?,
Le pregunté, por favor, déjame conocer tu nombre. Entonces, de forma súbita, fui obligado por mi mamá a despertar. Ella dijo que ya era demasiado tarde como para que siguiera dormido, siendo que, al mirar la hora, no pasaban de las 8 de la mañana. Por lo que, confundido y molesto por esto último, le dije que ella y papá estaban actuando muy extraño, como si se estuvieran esforzando por mantenerme distraído de algo. Mi madre solo se siguió de largo, sin decir nada. Adentrándome a un nuevo e inquietante sueño por la noche y en compañía de la joven muerta, seguí escuchando las conversaciones de esos señores. Entonces, descubrí que ambos se dedicaban a trabajos parecidos a los de mis padres. Justo aquí, mi cabeza y mis emociones se volcaron en el más grande ataque de pánico. Escucha, por favor, necesito saber tu nombre, le insistí. Desperté repentinamente y escuché que el triángulo del tablero se estaba moviendo con mucha rapidez. Me levanté de la cama y fui a mi escritorio. Amanda. Mi nombre es Amanda, alcancé a leer. Encuéntrame en el patio, fue lo último que mencionó en la ouija. Y lleno de torpeza, bajé las escaleras hasta que pude salir de la casa al patio, y por más que miré de un lado a otro y alrededor, no pude encontrar nada. Pensando con mayor profundidad en lo que implicaba la frase, sumado a los últimos sueños, mi mente me llevó a pensar en lo peor. De nuestra cochera, terminé sacando una pala, y sin estar seguro de qué era lo que estaba haciendo, o si los motivos eran válidos, me puse a desenterrar la tierra más cercana a la entrada. Recordaba que en ese primer sueño las dos personas habían bajado el cuerpo de Amanda hasta allí. Si encontraba el cuerpo de alguien allí, entonces, perdería mis pocos rastros de fe en la humanidad. De pasar lo contrario, era seguro que les debería una disculpa a mis padres por tanto desastre. Eso era lo peor que podría suceder, en caso de no hallar nada. Luego de estar sacando tierra por más de 20 minutos, llegué hacia algo que se sentía duro, y descubrí que eran huesos de verdad. Desde el instante en que vi el primero de ellos, dejé caer la pala y me volteé para vomitar. ¿Pero qué rayos han hecho?, exclamé, pensando en mis padres. La respuesta final siempre la tuve ante mi cara, día tras día y año con año. No era una coincidencia que el fantasma de Amanda se hallara atrapado en nuestra casa o que sus padres compartiera semejanzas con los míos, pues siempre se trató del mismo par de padres. Amanda no era una amiga, era mi hermana mayor, a la cual nunca pude conocer ni tener rastros de su existencia, pues nuestros enfermos padres se dedicaron a ocultarla. Ahora todo me parecía cobrar un sentido. Por ejemplo, las viejas manchas de sangre en mi colchón, las cuales siempre me quisieron decir que no eran más que pequeños rastros de una vieja cortada. Ya comprendía por qué a mis padres les molestaba la presencia de una ouija en la casa. Pues existía todo un pasado que no querían que supiera. Sin importarme la visión de un futuro mucho más solitario, o lo anormal que podía parecer el acusar a mis propios padres de asesinos, eso fue lo que hice. Era hora de que las cosas cobraran justicia, así que, mientras estos dormían, tomé el teléfono de la casa y llamé a la policía, luego de dejar expuestos los huesos de mi hermana. Ahora, parece que soy un chico sin familia. Amanda no se ha vuelto a manifestar desde que recibió una cremación digna. Mis dos padres han sido encerrados y diagnosticados con demencia. Creo que no hay mucho que pueda aconsejar para este final, más que lo siguiente. Consigue una ouija, tal vez haya habido muertes en tu casa, de las cuales aún no te has enterado. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.